vuelta en la cápsula. Les habla su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro. Hoy vamos a tocar un punto importante. De verdad deseo de todo corazón que su vida sea edificada, transformada y cambiada por medio de esta palabra. Y suscríbase, apoye. Recuerde que damos de gracia lo que recibimos de gracia. Así que si usted está recibiendo esto por gracia, délo a otro por gracia. Comparta con otro esta palabra. Sea instrumento de bendición. Déjese usar por Dios. El Señor lo va a bendecir. Esa es una manera de evangelizar, es una manera de expandir el reino de Dios, transmitiendo los mensajes que hablan de Él. Así que mi hermano, quiero bendecirlo y no se despegue. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un placer para mí poder llegar hasta sus hogares. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. Versículo 2 y 3. Dice lo siguiente: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vamos a hacer una pausa aquí. Primero, la palabra Betesda significa casa de misericordia. Quiere decir que ese lugar se conocía como un lugar de misericordia. Continuemos. Aparece el número 5. Dice que tenía 5 pórticos. Los pórticos eran columnas, era un lugar abierto donde tenían columnas. Ahí especifica que eran 5 las columnas que estaban en ese lugar. Esas 5 columnas pudieran representar las 5 columnas que tiene la iglesia actualmente. ¿Cuáles son esas 5 columnas que tiene la iglesia? Maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Esos son 5 ministerios los cuales componen una iglesia y que son muy importantes porque están para la edificación, dice la palabra de Dios. Estos ministerios están para contribuir al crecimiento, para contribuir a la preparación de los hijos de Dios. Pero continuemos. El versículo 3 dice lo siguiente: en esto yacía una multitud de enfermos. Mucha gente no va a la iglesia porque dice, no, es que estoy enfermo. Hermano, la iglesia es el lugar para ir cuando uno está enfermo. ¿Cómo pretendes recibir una sanidad de Dios si no vas a la iglesia estando enfermo? Si vas solamente sano. Por eso es que hay otras personas que son protagonistas del poder de Dios, porque ellos sí se atreven a ir a la iglesia enfermo. Mire lo que dice aquí: este lugar llamado Casa de Misericordia, se pudiera decir que es una iglesia. La iglesia es un lugar donde se lleva a cabo la misericordia de Dios. ¿Por qué se lleva a cabo? Porque somos un grupo de personas imperfectas que necesitamos del poder de Dios para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos en pie, para poder seguir luchando en las situaciones que se nos presentan en el día a día. Por eso esto pudiera representar en este momento, lo vamos a poner como algo simbólico, representa la iglesia. Y dice que había mucha gente, había una multitud reunida en ese lugar. Pero ¿quiénes eran los que estaban? Estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La iglesia actualmente está compuesta de este tipo de personas. Hay muchos que van enfermos, otros están ciegos. ¿Enfermos por qué? Enfermos del alma, del corazón, están heridos, ofendidos, están enfermos, están mal, necesitan el poder de Dios para poder cambiar. Por eso es importante que nos congreguemos. Hay gente que dice, no es necesario que yo vaya para la iglesia. Sí es necesario, hermano. Sí es necesario ir a la iglesia, sí es necesario congregarse. No dejes de congregarte como algunos tienes por costumbre. Entonces, habla que los enfermos, los ciegos, ¿cuáles son esos cristianos ciegos?
Esto pudiera representar a una gran cantidad de católicos. No estoy diciendo que todos los católicos estén ciegos. Hay católicos que leen la palabra de Dios, hay católicos que de verdad buscan de Dios, pero hay otros que simplemente se excusan con la palabra diciendo soy católico. Por ejemplo, acá en Venezuela hay mucha gente que usted le pregunta, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y vas a la iglesia? Bueno, sí, a la católica. Ay, qué bueno. ¿Qué días vas? Bueno, en Semana Santa. O sea, y te dicen una que otra fecha al año. O sea, ellos nada más se congregan como 2 o 3 veces al año. Y no entienden que no es que nada más en esas fechas. O sea, Dios quiere que lo busquemos todo el tiempo, no solamente en esas fechas. Entonces hay unos que son ciegos, ¿por qué? Porque no leen la palabra de Dios, no leen. Hay unos que están cojos. ¿Por qué están cojos? Porque todos en realidad tenemos un punto donde cojeamos, pero Dios, cuando buscamos de Dios, Él es el que nos hace que no cogiemos, Él es el que nos mantiene firmes, nos mantiene fuertes. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. ¿Por qué hay muchos cristianos cojos? Porque trabajan con sus propias fuerzas, porque aunque les sirven a Dios, trabajan sin Dios, y es necesario que ellos busquen el poder de Dios, que busquen la fuerza de Dios para que dejen de cojear. También nos habla de paralíticos. ¿Cuáles son esos paralíticos en la iglesia cristiana? ¿Cuáles son esos paralíticos? Son esos cristianos que simplemente se han conformado con ir a la iglesia evangélica, sentarse, escuchar la palabra de Dios, se van para su hogar y de ahí se desconectan de todo lo espiritual, se desconectan de todo lo que es la palabra de Dios. Y no tiene que ser así. Esto se trata de cultivar, esto se trata de mantener, se trata de esforzarse, de comprometerse con las cosas de Dios. Es la única manera de que usted pueda crecer espiritualmente, comprometiéndose. Es la única manera de que usted pueda crecer espiritualmente, esforzándose, buscando, sirviendo, evangelizando. ¿Por qué hay muchos cristianos paralíticos? Porque no evangelizan, no hablan de la palabra de Dios. Más, por su casa nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque primero no se comportan como cristianos, y segundo, no leen la palabra de Dios, no invitan, no hacen referencia al poder de Dios, y esto los deja muy lejos de poder ser llamado hijo de Dios o de ser conocido como cristiano. Dice acá que esperaban el movimiento de las aguas. El versículo trata de que habían reunido allí mucha gente enferma, buscando sanidad. Ellos estaban tratando de buscar sanidad de una u otra manera. Ellos estaban allí esperando que un ángel bajara, tocara las aguas, y el primero que llegara a las aguas era sano. Había un hombre en ese lugar que tenía 38 años enfermo, paralítico, tirado, postrado en el suelo. En ese momento aparece Jesucristo, y Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, no puedo serlo. O sea, quiere decir que él no iba a ese lugar buscando sanidad. Él iba a ver cómo otros eran sanados. Él no tenía la fe en esa agua. Él no tenía la fe en el ángel que bajara. Él ya había perdido toda fe, toda esperanza. Por eso es que Jesucristo viene a reactivarle la fe, viene a animarlo, viene a consolarlo. Ya él había reconocido que no podía con su fuerza. Él le dijo, no puedo, no tengo nadie que me ayude y yo no puedo llegar allá. Antes que yo llegue ya ha llegado otro. Entonces ya él ha reconocido que no puede. Él ha reconocido que no puede con su propia fuerza, que necesita de alguien, y no existe alguien que lo pueda sanar. Es lo que le está diciendo a Jesús. Y Jesús le viene y le dice, agarra tu lecho, levántate, agarra el lecho y vete. O sea, ya eres sano, ya eres sano, ya eres sano. Hay muchas personas que no han recibido sanidad porque están primero enfocados en lo que son los pastores, están enfocados en lo que son los líderes, y no están enfocados en el autor, en el poderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Es en Jesús
que tienes que enfocarte, es en Jesús que tienes que poner tu mirada. No puedes estar poniendo tu mirada en ídolos, en hombres. Recuerda que nosotros los hombres cometemos errores, nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios no ha cometido errores contigo, Él no ha cometido errores conmigo. Él quiere, puede y está dispuesto a hacerlo, pero necesita un corazón dispuesto, un corazón que de verdad quiera, porque Él no va a hacer nada si tú no te propones. Dios trabaja conforme a nuestro desempeño, conforme a nuestra voluntad. ¿La voluntad de qué? De poner manos a la obra, de activarse, de moverse, de hacer algo. Es así que trabaja Dios. No trabaja con personas paralíticas que no se quieran mover. Él era una persona paralítica, estaba tirado, postrado, no se podía mover. Pero Él le dijo, muévete, levántate, haz un esfuerzo. ¿Quieres ser sano? Haz un esfuerzo, levántate. ¿Quieres recibir sanidad? Levántate, agarra tu lecho y vete. Pero el problema de muchos cristianos es que han recibido sanidad y han vuelto otra vez a recaer. ¿Es que Dios no hace la sanidad completa? Sí, Dios sana completamente. Pero si no se apartan del pecado, sino que vuelven a recaer en lo mismo y lo mismo, les puede venir algo peor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. En el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, hermano, hay personas que le han venido cosas peores porque continúan, insisten en el pecado. No es que no pequemos, nosotros pecamos, sí pecamos, pero no deliberadamente. Hay personas que lo hacen deliberadamente y quieren mantener la sanidad pecando deliberadamente. No se puede. Para poder vencer el pecado, para poder vencer esa área que te hace caer en cada momento, necesitas la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder, su gracia, su misericordia se perfecciona en nuestra debilidad. No es que vamos a pecar para que abunde la gracia en nosotros, no. Es que pecamos sin querer pecar. Pablo dijo en una oportunidad, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Así habemos mucho. O sea, que hacemos las cosas no porque las queremos hacer, sino que no las queremos hacer, pero nos vence la naturaleza. Es por eso que necesitamos a Dios, porque solo no podemos, hermano, solo no podemos. Así como este paralítico que solo no podía recibir su sanidad, así muchos de nosotros no podemos ser libres sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios. Así que quiero dejarte con esta reflexión y recibe sanidad allí donde estás. Esfuérzate, oblígate a ir a la iglesia. Estás enfermo, no puedes caminar, oblígate. Activa la fe, provoca la sanidad como la mujer del flujo de sangre, provoca esa sanidad. No seas de los pasivos que se quedan esperando un milagro postrado en su casa. O sea, si puedes caminar, aunque te cueste un poco, pero puedes hacerlo, llégate hasta la casa de Dios para que recibas tu sanidad. Esfuérzate. Yo sé que vas a lograr alcanzar esa sanidad, pero esfuérzate. Quiero orar por ti. Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor, por cada una de estas personas que están viendo este video, Señor. Te pido que seas tú tocando, Señor, que seas tú quebrantando, que seas tú, Señor, forzando, Señor, esa sanidad en sus vidas, Señor.
Así como ese paralítico que había perdido toda la fe, toda esperanza de recibir sanidad, Señor. Hay muchas personas, Señor, que están viendo este video sin esperanza, sin ningún tipo de posibilidad de recibir la sanidad, Señor. Te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú violentando, Señor, su hogar, interrumpiendo en su vida, en su cuerpo, en este momento, Espíritu Santo, y sanando, restaurando, renovando, Señor, ese cuerpo. Que seas tú, Señor, sanando ese órgano enfermo, Señor. Todo diagnóstico médico donde esté ya decretado por un médico que estás desahuciado, que no hay esperanza para ti, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo le ordeno a ese cáncer que se seque. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Le ordeno a esa diabetes que la insulina en su cuerpo comience a activarse y a consumir esos niveles de azúcar. En el nombre poderoso de Jesús, le ordeno a esas válvulas en las piernas que comiencen a bombear. Le ordeno a esas venas que se destapen en el nombre poderoso de Jesús, que comience a fluir la sangre sin ningún tipo de problema. Todo problema de artritis, en el nombre poderoso de Jesús, le ordeno a ese cuerpo, a esa artritis, que desaparezca, esos dolores en los huesos, en el nombre de Jesús. Tu hermano, si tienes este tipo de enfermedad, artritis, cáncer, haz una revisión en tu vida. ¿A quién le tienes falta de perdón? Porque estas enfermedades no vienen sin causa. Dice la palabra de Dios que la maldición no viene a nuestras vidas sin causa. Por eso hoy te digo que si estas enfermedades están, tienes que comienza a perdonar. Hermano, no hay nada más rico, no hay nada más placentero que perdonar. Así que en el nombre poderoso de Jesús, te pido que seas tú, Padre amado, tocando, Señor, la vida de estas personas. Señor, que les ayudes a recordar, dónde está esa falta de perdón, dónde está ese momento que lo hirieron, que no pudieron perdonar, que aún los olvidaron ese problema, olvidaron esa situación. Fue algo muy fuerte, pero ellos lo olvidaron, pero aún quedó esa herida dentro de ellos, Señor. Te pido que comiences a recordársela, que comiences a sanar su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, Señor, te doy la honra solamente a ti, Espíritu Santo. Y fluye y muévete en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. No olvides suscribirte. Dios está obrando en tu corazón.